¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Vamos a estar hablando de corrupción. Corrupción es una palabra que en México casi no manejamos, ¿verdad? Un tanto rara, pero bueno, tenemos que revisarla porque pues es uno de los temas que vienen dentro del temario para el examen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación en prevención de lavado de dinero. Entonces, vamos a echarle una ojeada. Es corrupción, detección y prevención de lavado de dinero en un documento que tenemos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Soy su amigo Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Ok, recuerden que nos encuentran en redes sociales, en IMEFI TV o en Tax Day México. Por ahí estamos en el chisme todo el tiempo. Les recuerdo aquí un tema importante. Necesitas certificarte en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en prevención de lavado de dinero o recertificarte en 2022. Si ese es tu caso, entonces tenemos nosotros un diplomado que seguro te será de mucha utilidad. Dura 60 horas, es los lunes y los martes a las de 16 a 19 horas. Iniciamos el 18 de abril del 2022, después de Semana Santa. Y aquí es importante que recuerdes que para renovar la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si es que tú ya estás certificado, tienes que volver a hacer el examen. Si quieres certificarte, bueno, será una forma de lograrlo. Mucha gente ha venido ya reprobando y entonces necesitan un buen empujón y nosotros considero, o por los resultados que hemos tenido, somos una buena opción. Aquí, ¿qué ventajas tienes? Bueno, todos los videos de las presentaciones y los materiales están en línea a la hora que tú quieras entrar. Tienes evaluaciones similares a las del examen las veces que quieras, como tus rounds de sombra, y tiene un costo relativamente bajo en el mercado y aparte tenemos promociones y descuentos durante el mes de marzo del 2022. Recuerda que el examen se presenta el 2 de julio del 2022 y hay una segunda vuelta el 5 de noviembre del 2022. Vamos a suponer que te vas a presentar el examen el 2 de julio del 2022, no le echaste ganitas, no estudiaste lo suficiente y pumba, le repruebas. Nosotros te damos la garantía de que puedes volver a tomar el diplomado hasta que pases tu examen, lo cual pues ya te permite no tener que estar gastando, por lo menos en la parte de capacitación, en la parte del examen, pues ahí sí te van a dar en la torre con tu lana las veces que presentes el examen. Bien, platiquemos de corrupción. Así se llama el tema dentro del temario: corrupción, detección y prevención de lavado de dinero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Veamos un poquito de dónde viene este tema. Tenemos una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Esto es de la Oficina contra la Droga y el Delito y ahora ahí también estamos hablando de la corrupción. Esta Organización de las Naciones Unidas tiene la Convención contra la Corrupción. Si ustedes quieren encontrar más información de este tema, está en 1dc.org y ahí encontramos todos estos temas. Si están dentro del diplomado, bueno, tienen en sus carpetas de materiales los documentos y más cosas que debemos tener de este tema 3.4. Esta convención contra la corrupción se llama Convención de Mérida, o sea, se conoce como Convención de Mérida. El nombre sería Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta Convención contra la Corrupción es el único instrumento universal jurídicamente vinculante contra la corrupción, nos dice el propio documento. El enfoque de gran alcance de la Convención y el carácter obligatorio de muchas de sus disposiciones
la convierten en un instrumento único para elaborar una respuesta amplia a un problema mundial. ¿Sí? Si bien es cierto que para nosotros en México el problema de la corrupción es terrible, era tan malo, tan terrible el problema de la corrupción, que elegimos a un gobierno que nos dijo que iba a atacar la corrupción y ahora nos salió peor que los otros. Entonces estamos, como decían, éramos muchos y parió la abuela. Así estamos desafortunadamente en México. La gran mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas son parte de la Convención. El texto de la Convención se negoció durante 7 periodos de sesiones del Comité Especial encargado de negociar la Convención contra la Corrupción, y esto se dio entre enero del 2002 y octubre del 2003. O sea, sí le chambearon un buen rato con la idea de que esta sea la base para que cada uno de los países ataque el tema de esta corrupción. Abarca 5 esferas principales: medidas preventivas, penalización y aplicación de la ley, cooperación internacional, recuperación de activos y asistencia técnica e intercambio de información. La convención abarca muchas formas diferentes de corrupción, como ¿cuáles serían las formas de corrupción? El soborno, el comercio de influencias, el abuso de funciones y diversos actos de corrupción en el sector privado. Está completo este documento. Hay medidas preventivas, todo un capítulo de la convención está dedicado a la prevención, con medidas dirigidas tanto al sector público como al privado. Si vemos algunos aspectos destacados de la convención, está la penalización y medidas de aplicación de la ley. La convención exige a los países que tipifiquen delitos penales y de otro tipo para abarcar una amplia gama de actos de corrupción, si estos no son ya delitos tipificados en el derecho interno. Tipificar quiere decir incluir artículos, ¿verdad?, en el Código Penal o donde sea necesario incluirlos para pegarle a esta parte de la corrupción. Perro no come perro, decían en el rancho, ¿verdad? Querría decir un poco que los propios gobernantes, que son los corruptos, pues no van a poner medidas tan fuertes contra ellos mismos, ¿no? O sea, dices, oye, no manches, perro no come perro. Uy, qué triste, pero bueno, ahí está. Sin embargo, tendrán que por lo menos acatar lo que ya nos dice la Convención de Mérida. Debe haber una cooperación internacional. La Convención obliga a los países a prestar formas específicas de asistencia judicial recíproca. O sea, yo asisto y me asisten a mí también en la reunión y transferencia de pruebas para su uso en los tribunales a fin de extraditar a los delincuentes. Oye, eres corrupto, hay una asistencia judicial recíproca con la idea de que este cuate sí caiga en la cárcel. Y algunos aspectos destacados de la convención está, por ejemplo, la parte de recuperación de activos. Un punto culminante de la convención es la inclusión de un capítulo específico sobre recuperación de activos, destinado a devolver los activos a sus legítimos propietarios, incluidos los países de los que habían sido tomados ilícitamente. Si un cuate de México es corrupto, que ¿cómo se llama? Realmente pues no se tienen realmente gobernantes corruptos en México. De veras, revisen cuántas penas hay, cuánta gente en la cárcel hay por corrupción y se sorprenderían. Pero bueno, supongamos que algunos sí cayeran en este tema y lo pescaran en otro país. México recuperaría los activos, no serían activos para el país que agarró al delincuente, ¿no? O sea, no sé, imaginemos a Lozoya, ¿no? Que lo traen, lo mandan de España a México para ver actos de corrupción y empieza a echar ahí choros mareadores, ¿verdad? Se llevó como 3 meses de mañaneras,
arrullándonos todas las mañanas. Bueno, pero ahí estaríamos con esos temas. Entonces, España colaboró con México porque también forma parte de esta Convención de Mérida. Y bien, sacó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una guía de corrupción en 2019. ¿En base a qué? En base a la Convención de Mérida. O sea, si yo quisiera decir, oye, a ver, ¿cómo le hicieron? ¿De dónde sacaron toda esta información? Bueno, pues la sacaron precisamente de la Convención de Mérida. Este documento se llama así: Guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero, derivadas de actos de corrupción. Aquí valdría la pena comentarlo. Este tema está básicamente en el mundo de las entidades financieras. En el mundo de las actividades vulnerables no lo tenemos en forma específica, o sea, no nos dicen, oye, tienes que detectar a los PEPs, que serían las personas políticamente expuestas, y entonces ahí son algunos cambios a la ley, a la LFPORPI, que están pendientes. En cuanto no lo digan, gran parte de lo que tenemos aquí le va a aplicar también a las actividades vulnerables. Obviamente yo como una persona que soy corrupto, pues voy a estar revisando cómo gastar mi lana y voy a buscar cómo comprar casas o coches caros o joyas o bitcoins, todo esto que está regulado por la LFPORPI como actividades vulnerables. ¿De acuerdo? Bien. Veamos 2 o 3 puntos de lo que tiene este documento, aun cuando se tiene que revisar a detalle para saber exactamente qué es lo que nos menciona, adicionalmente a lo que son las disposiciones de carácter general que aplican a las entidades financieras, donde nos hablan de cómo debemos manejar a los PEPs, de cuáles son el enfoque basado en riesgo para ellos, etcétera. Todo eso lo tenemos ya específico y aquí está enfocado solo a corrupción. Bien, ¿cómo está el documento? Es una guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero derivadas de acto de corrupción. Trae una parte de definiciones, después viene una introducción, la introducción lo abre al contexto internacional, después vemos el contexto nacional, viene el objetivo, vienen medidas aplicables a PEP nacionales y personas vulnerables. Oye, a ver, espérame, no solo son PEP, no, ahora también estamos hablando de personas vulnerables, lo cual es muy importante que lo entendamos. Ya que no lo habíamos aprendido, ya que metimos en nuestro sistema automatizado a todas las PEP, ¿verdad? Que son las personas políticamente expuestas, a sus familiares cercanos, a sus empresas, a las empresas de sus familiares cercanos, me dicen, oye, no, aquí hay también personas vulnerables. Ay, en la torre, ¿como quién será una persona vulnerable que no sea PEP? Acuérdense de la novia de este señor de la luz, ¿no? ¿Verdad? Sí puede haber personas vulnerables, habrá que ver de cómo nos lo definen en este caso. En este punto 3 hay un subtítulo que dice medidas adicionales para PEPs de alto riesgo y personas vulnerables de alto riesgo. Siempre vamos a estar manejando un riesgo bajo y un riesgo alto. Cuarta, factores de riesgo indicativos dentro de una posible operación inusual vinculada con personas políticamente expuestas nacionales y personas vulnerables. Vamos a ver qué onda, qué factores de riesgo hay ahí. Puede haber un ocultamiento de identidad como un subcapítulo, puede haber comportamiento atípico de las personas políticamente expuestas,
nacionales y también personas vulnerables. Ya siempre nos van a estar hablando no solo de los PEPs, sino también de las personas vulnerables. Esto, querido amigo, si tú vas a tomar nuevamente la certificación, ya nos mete en un tema donde dices, en la torre, eso no lo habíamos visto antes, ¿sí? Es algo relativamente nuevo. El comportamiento atípico de las cuentas a nombre de dependencias, entidades u órganos públicos, los factores de riesgo identificados en los casos recientes relacionados con actos de corrupción en México. Oye, ¿cuáles son los factores de riesgo identificados en los casos recientes relacionados con actos de corrupción en México? Lo vemos en un capítulo específico. Bien, vámonos a corte y regresamos para ver algunas definiciones, a ver algunos comentarios al respecto, pero lo más importante que tenemos que encontrar aquí es que el tema de tener claro que ya no solo son PEPs, sino que son también personas vulnerables, entonces eso nos lleva a que revisemos el tema a detalle. Muy bien, recuerden que estamos en vivo, sus preguntas y comentarios son bienvenidos y vamos a revisar también qué tenemos. Vámonos a corte y regresamos. Bien, amigos, estamos de vuelta, tenemos que revisar entonces qué onda. Oye, ya me dijeron que van a estar buscando qué hacen con la lana los corruptos, porque pues si es buen billete el que se llevan, o sea, cómo se mueve este dinero, tendrá que ser detectado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para aventarle la información a la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, esto es importante. Lo que hace la comisión es sacar información para mandarse a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí ellos hacen sus análisis y sus investigaciones, y en caso de encontrar algún tema relevante que pueda ser ya alguna idea de delito o algo que se tiene que investigar más, ya se revisa con la policía, que sería la PGR antes, la FGR actualmente. Cuéntame, Adri. Nos pregunta Antonio, ¿qué pasa con los Panama Papers o Pandora Papers y los políticos que han ejercido en estas listas? Fíjate que, gracias, Toño, el tema de los Pandora Papers o de los Panama Papers han sido investigaciones que tienen que ver con la prensa internacional. Estos amigos de la prensa han sacado información de despachos, ¿verdad? De despachos que se dedican a tener clientes de estos que lavan dinero en paraísos fiscales, han sacado toda su información y se la reparten a todos los periodistas del mundo con la idea de que no los callen. O sea, somos tantos que en algún lugar nos van a escuchar. Lo que ha estado pasando es que se encuentra ya la información y detectamos, entiendo que en los Pandora Papers hay, no sé, 3,400 mexicanos, una cosa así, o sea, son cantidades de gentes muy importantes. En los Panama Papers estaban los de Grupo IGA, o sea, no sé, hay mucha gente ahí. Esta información no pasó por las entidades financieras en México, por lo menos pudiéramos pensar de inicio que no fue así. Entonces, ¿cuándo pasó? Se debió haber detectado. Pues no se detectó. Ahora, ya cuando llegamos a esas instancias, tendrá que ser directamente la Unidad de Inteligencia Financiera junto con la Fiscalía General de la República quienes estén investigando. O sea, por un lado, la parte de la Secretaría de Hacienda. Recuerda que la Unidad de Inteligencia Financiera está dentro de la Secretaría de Hacienda, y la policía. Entre ellos dos van a estar revisando, ¿verdad?, cómo encuentran el camino del dinero para ver de dónde se robaron la lana o quién se la robó o cómo se la robó. Y con base en esto ya
estaremos teniendo resultados. Yo espero que antes de 200 años podamos ya tener detenidas a varias personas en México, porque se va a actuar de manera apegada a la ley y conforme a derecho, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias, bla, bla, bla. Ya saben todo ese tema, pero sí, seguimos esperando que haya algún golpe importante con esto. Pregunta Graciela, ¿esto que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realmente puede detener la corrupción en México? Y que realmente pueda detener la corrupción en México, quién sabe, pero lo que sí es que imagínate a un PEP, a una persona políticamente expuesta, a sus familiares, a sus empresas, a las empresas de sus familiares que están, digamos, revisadas de forma tal que cualquier movimiento que haga le llega a la unidad de inteligencia financiera y la unidad de inteligencia financiera tiene esa información para investigaciones. Seguramente la gente que está haciendo este tipo de cosas van a estar buscando estar 1 o 2 pasos adelante de las autoridades. Eso lo han hecho durante muchos años. El dinero en México y en el mundo se lava gracias a que es un juego del gato y el ratón, donde el ratón es un super ratón, ¿no? Y el gato pues no es un gato muy, muy bueno que digamos. Entonces termina lavándose dinero por todos lados y se detecta muy poco. En alguno de los programas anteriores revisamos el caso de un secretario de Gafi que hizo berrinche y dijo valemos gorro, no logramos detectar más que el 1% del dinero que se lava a nivel mundial, ¿verdad? O sea, prácticamente nada. Y entonces tuvo que renunciar después de su berrinche, pero por lo menos dejó muy claro que los delincuentes están 3 o 4 pasos adelante, desafortunadamente. Aquí, ¿qué persona políticamente expuesta se la van a cachar? Bueno, si es medio babas, pues sí. Si no está preparado, dicen, me decía mi abuela, si te portas mal, cuídate bien, ¿no? Entonces estos, si no se cuidan bien, pues sí pueden caer por cuestiones bastante tontas. O sea, no sé, por ejemplo, el hecho de estar utilizando bitcoins, o sea, puede ser que en algún momento sea una forma en que sea más fácil detectarlos de lo que la gente cree. No es tan sencillo decir, oye, puedo lavar el dinero vía bitcoins, o sea, tampoco está tan fácil. Fueron entidades financieras, fueron fintech, o sea, por todos lados tendríamos que cuidar por dónde vienen los trancazos. En el caso nada más de bitcoins, para acordarnos un poco, hubo algún grupo de secuestradores, ¿verdad?, que tenían ahí a un chamaquillo muy listo o muy tonto, que pidieron el rescate de la persona que habían secuestrado, una señora que habían secuestrado, lo pidieron en bitcoins y gracias al seguimiento de los bitcoins los atraparon, ¿no? Por ahí si buscan eso, secuestrador rescate bitcoins en Google, seguro encuentran esa noticia porque fue muy sonada en su momento, pero nos podemos dar idea de todo lo que sí se puede detectar. Entonces, sí considero que a los corruptos que no están bien asesorados y bien preparados, sí se los van a pescar por aquí. O sea, segurito que sí. Pero bueno, ahí estaríamos. Muy bien. Veamos algunas definiciones que vienen en este documento. Primero está el PEP. ¿Qué PEP? ¿Qué es un PEP? Se llama PEP a la persona políticamente expuesta, definida como aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional. O sea, puede ser PEP extranjero o PEP nacional. Considerando, entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía,
altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales, entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales. O sea, estamos hablando de toda una lista de gentes. Dice, continúa diciendo, cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están ubicados. Ok, tenemos a alguien que fue presidente de un país, ¿verdad? Y ya es él nada más, no. Adicionalmente, la Secretaría en ejercicio de sus atribuciones podrá hacer el conocimiento de los sujetos supervisados. Los sujetos supervisados son todas las entidades financieras, datos que permitan identificar en lo individual de dichas personas. ¿Ok? Y aquí viene el tema de personas vulnerables. Oye, ¿quiénes son personas vulnerables? Eso ya es un tema relevante, algo interesante. Personas vulnerables a los clientes o usuarios que no son clasificados como PEP. Oye, ¿qué crees? Ese se salió de la clasificación. Pues ya la hicimos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden representar un riesgo de lavado de dinero relacionado con la corrupción de acuerdo a los vínculos financieros identificados en una posible operación inusual en la que esté involucrado un cliente o usuario PEP nacional con otros clientes o usuarios del propio sujeto supervisado. Adicionalmente, la Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá hacer del conocimiento de los sujetos supervisados también datos de estos cuates. Oye, te doy estos datos de estos PEP, te doy estos datos de estas personas vulnerables. Hay un sistema nacional anticorrupción. Ay, lo hemos pateado, lo hemos vapuleado, pobre sistema nacional anticorrupción, pero todavía resolla. Entonces, aquí este sistema nacional anticorrupción está previsto en el artículo 113 de la Constitución para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, el cual se encuentra regulado a nivel legal en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es la corrupción? Y ya entramos ahí, un tema importante. Oye, ¿qué es corrupción? La Organización Internacional Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso del poder para beneficio propio y puede clasificarse en corrupción a gran escala, actos de corrupción menores y corrupción política, según la cantidad de fondos percibidos y el sector en el que se cometa. A ver, entonces, hay una corrupción a gran escala, hay actos de corrupción menores y hay corrupción política, según esto, según con el sapómetro, ¿no? Según el sapo es la pedrada. ¿Qué onda con la corrupción a escala? Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a las personas políticamente expuestas beneficiarse a expensas del bien común. Hay, digamos, ya no tan fuertes los trancazos, actos de corrupción menores, y estas radican en el abuso cotidiano del poder por personas políticamente expuestas, de bajo y mediano rango, al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos, ¿de acuerdo? Ah, ¿quieres construir un departamentito? ¿Quieres construir una casita? No, pues si no te mochas, mi hermano, no va a haber forma en la que logres obtener los permisos. ¿A poco?
Bueno, pues inténtalo, ¿no? Por lo menos aquí en Chilangolandia así están las cosas. Pero ya veremos, cada estado se supone que debe actuar de manera diferente contra estos actos de corrupción menores. Y hay una corrupción política. Y aquí nos dice que es la manipulación de políticas institucionales y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Ah, ¿verdad? Esto por supuesto que se oye rarísimo. Claro que aquí no ocurre ese tipo de cosas. Volvemos a leerlo. Dice: corrupción política es la manipulación de políticas institucionales, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. ¿Qué les parece? Bien, pues amigos, esto es lo que traíamos para ustedes el día de hoy. Recuerden que ya está cerca el inicio del diplomado de prevención de lavado de dinero para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También vamos a iniciar con la parte del manual de prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables. Esperemos que estén con nosotros. Si no están en el presencial, pueden posteriormente entrar a todo en línea. Este nuevo diplomado 2022 pues ya incluye los últimos cambios y ya no habrá otro presencial para la segunda parte del año. Ese ya se queda ahí grabado. Si no existieran grandes cambios en 2022 para 2023, seguiría el mismo o se crearía uno nuevo para que se actualice. Nos vemos pronto y les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.